Bueno, y vamos hasta Luis Carasale, que nos prometió algo muy, pero muy importante ya la semana anterior y hoy lo anticipaba al iniciar nuestro capítulo informativo. Inédito, no había ocurrido antes y menos con un equipo de televisión del Paraguay. Hasta Cuba, Luis Carasale, ¿qué pasó? Es así, Oscar, pero antes me gustaría plantear una pequeña modificación. Esto no estaba establecido originalmente, pero creo que es sumamente importante. Si me permiten, antes quisiera hablar de una persona que aportó muchísimo a Cuba. Estamos hablando del economista Adolfo González. ¿Lo conocen, verdad? ¿Oscar? Adolfo González. Adolfo González. ¿María Teresa? No. ¿Arturo? No. Es una persona conocidísima en Cuba. Aportó muchísimo, tuvo alta participación dentro de los cuadros de gobierno. Este es su documento. Acá incluso está hablando con Fidel. Adolfo González, en realidad, es Ernesto Che Guevara. Acá vimos, Oscar. Cuando sale de Cuba, ahí vemos la fotografía, cuando el Che Guevara sale de Cuba rumbo a Bolivia, en primer lugar al Congo y después a Bolivia, para encarar la revolución en esa zona del mundo, por recomendación del propio Fidel, lo hace con una identidad falsa, con el nombre de Adolfo González. Para ello pasa incluso por cirugías plásticas, hay un cambio drástico de su fisonomía, también se implementó el tema del anteojo, es otra persona. Forma parte de uno de los secretos del Che que nos encontramos recorriendo ahí. Dígame si ustedes... No, a ver, irreconocible, vamos. creo que No, tampoco. es... No, tampoco. No. Así fue al Congo y posteriormente a Bolivia. Uno de los secretos Ya ha del Che... instalado el gobierno en Cuba. Sí, Claro. ya estamos hablando del año 66. Señor. Ya la revolución había ganado en el 59, él tuvo un periodo de 2 años de una actuación muy cercana con Fidel y con Raúl en el gobierno, ocupando altos cargos en el gobierno. Y posterior a esto viene el ofrecimiento de encarar la revolución, primero en el Congo, donde estuvo muy poco tiempo, y de allí fue a Bolivia, donde finalmente Lo mataron. Lo mataron. Ahora sí, lo decíamos, recorrimos el Memorial, un lugar muy importante para los cubanos, para la historia de Cuba. Es una de las primeras veces que una cámara de televisión accede a ese lugar y les traemos el siguiente informe y más adelante les comentamos algunos detalles. Es argentino, nació en Rosario, vivió en Córdoba y en Buenos Aires. Dicen que su imagen es la segunda más conocida, después del rostro de Jesucristo. Recorrió Sudamérica en motocicleta con un amigo y ganó la revolución. Él es el Che. Las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Corrían los años 50. En realidad, casi acababan. Un grupo de 82 guerrilleros volvió de México a Cuba para tomar el poder. En la isla, el régimen de Fulgencio Batista estaba a pleno. Los jóvenes pelearon por 2 años, divididos en 3 columnas. En una estaba al frente Fidel, en la segunda Raúl Castro y en la tercera Ernesto Che Guevara. El último bastión del régimen de Batista estaba en la ciudad de Santa Clara, ubicada a 260 kilómetros de La Habana. Como último recurso, enviaban un tren blindado. Llevaba armas, municiones y soldados para hacer frente a cualquier fuerza.
Allí destinaron al Che, junto a 22 hombres más, quienes lograron descarrilar el tren y lograron la rendición que esperaban. Con esto, el camino a La Habana estaba asegurado. La ciudad de Santa Clara adoptó al Che Guevara como hijo directo, y aunque no se imaginaban, sería la ciudad electa para guardar sus secretos y para que sus restos descansen para siempre. Lugar turístico por excelencia. Santa Clara, bautizada como la ciudad del Che, y aquí se construyó el Centro Escultórico Ernesto Guevara, el museo y el mausoleo donde descansan los restos del Che y de 38 guerrilleros que lo acompañaron en su travesía por Bolivia. Para encontrar sus restos tardaron cerca de 30 años, tiempo durante el cual analizaron testimonios de guerrilleros, militares y campesinos. A su llegada a Cuba se organizó esta gran ceremonia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. La historia de Cuba no sería completa sin visitar este sitio. Estamos en Santa Clara, al pie del monumento del Che Guevara. Esta noche en Telediario les mostramos con las imágenes de Edgar Rivas una parte fundamental de la historia de la isla, la vida del Che. En el museo se exponen desde armas utilizadas por el guerrillero hasta objetos personales, como su bata de médico, su libreta de calificaciones o fotografías. Además, está parte de las cenizas de Alberto Granado. Decimos parte de sus cenizas, porque otras están en Córdoba y en Venezuela. El joven que lo acompañó en su travesía motocicleta por Sudamérica y que dio pie a la película Diario de Motocicleta. El plan: recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. El método: la improvisación. Equipo: la Poderosa. Una Norton 500 del 39 que está rota y gotea. El piloto: Alberto Granado. Copiloto: ese vendría a ser yo, Ernesto Guevara de la Selva. El fusil: 23 años. Y ocasionalmente asmático. Seguimos caminando por el museo y vemos objetos que fueron regalados al Che, pero ya estando en el poder. Él mismo fue ministro de Economía, presidente del Banco Central, fue vocero de Fidel ante el mundo. Parte de esa historia está en este lugar. Pero en realidad la ansiedad de llegar a ese lugar donde pocos llegan se apoderaba cada minuto. Aceleramos el paso y con precaución insistía la guía. ¿Podemos ir al mausoleo ahora? Después de unos segundos de silencio, respondió: están autorizados. Adelante. ¿Dónde estamos entrando en este momento? Estamos en el memorial, que es el lugar donde descansan los restos del Che y los guerrilleros que lo acompañaron.
a la misión en Bolivia. Aquí, en esta primera pared, hay 11 nichos de combatientes de varias nacionalidades. Cada uno de ellos pues tiene el seudónimo de guerra utilizado por ellos en Bolivia. Como les decía, hay cubanos, hay bolivianos, hay peruanos. Cada uno de ellos tiene una historia, una familia y una historia bien interesante. Y que muchos de ellos no solamente combatieron con el Che en Bolivia, sino que lucharon con el Che en Cuba y que ayudaron a la Revolución Cubana. La atracción central, lógicamente, está en el nicho del Che. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegó hasta aquí? Bueno, los restos del Che estuvieron desaparecidos durante 30 años y es al cabo de los 30 años que son encontrados por un equipo multidisciplinario de cubanos y argentinos que encontraron los restos del Che y de los guerrilleros en una fosa común en la antigua pista del aeropuerto de Valle Grande. Y es entonces en el año 1997, en el propio año, que fueron encontrados y que fueron trasladados a este lugar. Ese día pues se preparó una ceremonia bien bonita, a pesar de que ya el pueblo de Villa Clara le había rendido tributo al Che. Estuvo 3 días en esta ciudad y el pueblo le rindió tributo. Y en la mañana del 17 de octubre de 1997 fueron recibidos en esta plaza los restos del Che por el comandante Fidel Castro. ¿Por qué es tan importante Santa Clara para el Che y el Che para Santa Clara? Bueno, Santa Clara lo ha asumido como la ciudad cubana del Che. Es decir, en Cuba la ciudad que se conoce como la ciudad del Che es la ciudad de Santa Clara. ¿Por qué lo ha acogido? Bueno, primero porque el Che liberó esta ciudad. Y también en múltiples ocasiones, bueno, Fidel ha dicho que donde el Che se convierte en ese gran estratega político y militar fue aquí. Político porque logra la unidad de la fuerza. Recordemos que el Che era argentino y que no había estado anteriormente en Cuba, no se le conocía, pero venía con una orden de Fidel. Y aquí en esta provincia habían diferentes fuerzas luchando. Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario, Partido Socialista Popular. No siempre fuimos unidos. Y esto es lo que hace que políticamente el Che se convierta en ese gran hombre. Lograr la unidad de estas fuerzas. Y lo otro es la liberación de este territorio, porque aquí se encontraba la tercera fortaleza militar más importante de Cuba, el regimiento número 3 Leoncio Vidal. Y el Che logra venir desde el oriente hacia el centro en la invasión, logra llevar a cabo la campaña en las villas, la toma de los diferentes poblados de este territorio y logra, por último, la batalla de Santa Clara, es decir, tomar la ciudad de Santa Clara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hablábamos de la apertura. Efectivamente, debemos admitir que las gestiones, en este caso en particular, fueron favorables para el canal. Nosotros fuimos al lugar y nos encontramos 2 medios de comunicación. Estábamos nosotros y estaba Telesur. Lógicamente, nos comentaron de que la autorización era un medio podía entrar y que iban a verificar cuál de los dos. Pensamos que eran Telesur. Y en realidad, cuando hacen oficial la decisión, fuimos nosotros los únicos que accedimos a este lugar. Muy bien. Excelente. Nos queda todavía un capítulo. Nos queda para el próximo lunes testimonios verdaderamente increíbles. Son chicos jóvenes que están estudiando en Cuba, son paraguayos. Historias que se escriben a más de 7.000 kilómetros de distancia, pero que tienen sus orígenes aquí. Gente que partió de Asunción, de San Pedro, gente que no se despega del tereré ni estando en Cuba. Historias verdaderamente increíbles que vamos a compartir con ustedes el próximo lunes.